grabar. Ya. Entonces, hoy nos corresponde partir con el tema 2 de control de procesos industriales, que tiene que ver con criterios de diseño, ¿ya? Anteriormente habíamos en el tema 1 visto conceptos de control de procesos industriales, ahora vamos a ver criterios, ¿ya?, que necesitamos tener para control de procesos industriales, ¿ya? Aquí hay un índice que, como les digo, como ahora no vamos a repasar punto a punto el índice, vamos a ir rápido nomás, ya el índice da por conocido, ¿ya? Hay un glosario también que son siglas que vamos a ver dentro del texto, no las vamos a repasar porque las vamos a ir viendo después individualmente cuando aparezcan, ¿ya? Y entonces vemos criterios para requerimientos de sistemas de automatización, ¿ya? Entonces, ¿qué criterios tenemos que tener claro acá? Son los siguientes requerimientos. Tiene que cumplir con la integración, centralización, remotización y automatización. Estos son los que tiene que cumplir. Si yo quiero decir que tengo un sistema de control, ¿ya?, tiene que cumplir con estos requerimientos: integración, centralización, remotización y automatización. La integración, ¿ya?, es porque de todos los sistemas de automatización y de apoyo a la operación, y de esto con los sistemas de información técnica y de gestión, ¿ya? Tiene que ver con el tema de la ISO 95, ¿ya? Tengo que integrar todos los sistemas CCTV, red de incendio, SCADA eléctricos, sistemas con equipos mayores, etcétera. Todo eso en forma horizontal, ¿ya?, del punto de vista de cómo lo mira la ISO 95, ¿ya?, que lo vamos a repasar más adelante, lo vimos en el tema 1, pero lo vamos a ver en detalle más adelante también. Y en forma vertical con respecto a lo que tiene que ver el manejo de información técnica de gestión. Recuerde que la ISO 95, ¿cuál era la fortaleza o para qué apareció como estándar? Para unir todo lo que tiene que ver con el sistema de control con la parte de gestión. Y eso se hace a nivel vertical, o sea, los primeros niveles son la de control, los más arriba son la parte de gestión. Entonces, por eso que habla de integración horizontal y después con la gestión en forma vertical. La centralización es porque tengo la ubicación de la HMI centralizada, ¿ya? Y también centralizada se refiere al tema de los procesos con los de sistemas de gestión. ¿Cómo logran la centralización? Un término que vamos a ver más adelante, que es a través de la COG, que es el Centro Integrado de Operación y Gestión, que son salas o lugares de trabajo similares a una estación de comando. Cuando ustedes ven por la televisión, que nos muestran habitualmente en la televisión, por ejemplo, de los despegues de estos elementos o equipos que mandan al espacio, ¿ya?, cuando muestran esa sala, ¿ya?, ahí hay una ubicación centralizada de todos los procesos y de la gestión. Están todos los viejitos metidos, desde los que son operadores hasta los que son los gerentes o la parte administrativa. La remotización, obviamente, que es porque queremos que la operación de los procesos sea a distancia, ¿ya? Y la automatización, ¿ya?, operación autónoma de determinados equipos y procesos, ¿ya? La mínima dependencia del operador en el fondo, ¿ya? Entonces, esos son en estricto rigor los requerimientos que tiene que tener un sistema de control o de automatización. Como requerimientos
más generales, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que todos los sistemas de control, instrumentos de terreno y analizadores a instalar deben estar diseñados para operar correctamente en los lugares de trabajo, ¿ya? Bajo las condiciones ambientales definidas para cada proyecto en particular. Y ahí agregó que en el entregable denominado condiciones del sitio, ¿ya? O site condition, documento que lo realiza la disciplina proceso mecánica en una etapa inicial de los proyectos, en conjunto con el mandante, obviamente. Sí, obviamente que no es lo mismo construir una planta a nivel de mar que construir una planta a nivel de montaña a 4.500 metros de altura. Las condiciones en uno u en otro lugar son extremas y tampoco es lo mismo construir en un lugar, por decirlo así, como en ciudad o en Santiago, que es como neutro. Aquí no hay problema de corrosión, aquí no hay problemas de alta presión o de bajas temperaturas, ¿ya? Entonces, los instrumentos tienen que ser aptos para operar en los lugares de trabajo, ¿ya? Y eso normalmente tienen que estar definidos desde el principio en el site condition del proyecto. Otro requerimiento, ¿ya? Es el sistema de control central, ¿ya? El SCC. De aquí en adelante vamos o pueden encontrar en el mercado también que hablen del SCC. ¿Qué es el SCC? Es una nomenclatura usada para decir el sistema de control central, ¿ya? Entendiendo antes de leer eso, si yo tengo una planta grande donde tengo DCS, PLC y escadas, ¿ya? Es muy probable que el que tiene la capacidad de manejar todo es el DCS. Al que es principal dentro de mi planta, a ese es el que se le llama sistema de control central, ¿ya? Entonces, en este caso, el sistema de control central, los sistemas de control de equipos mecánicos mayores, el circuito cerrado de televisión, el sistema de detección de incendio, otros sistemas de control y el sistema de control de acceso y monitoreo de personas y vehículos deberán interfuncionar interoperar por medio de su conexión a la red integrada de supervisión y control, ¿ya? En una aplicación de software estándar del proveedor del sistema de control central. Dado el ejemplo que di anteriormente, ¿quién es el proveedor del sistema de control central? El DCS. Entonces, el DCS, como es el más poderoso de entre los PLCs y los SCADA, es el que se encarga de hacer esta interoperación y la interfunción entre los medios o los distintos sistemas de control que tiene la planta, los subsistemas, por llamarlo así. Entonces, lo que está diciendo ahí en buenas cuentas, que el software que va a manejar toda la red de comunicación, ¿ya?, de integrada de supervisión y control, va a ser o debe venir con el sistema de control que compre y que lo determine como sistema de control central. Si el DCS es el sistema de control central, es el que tiene que traer el software para hacer la integración de todos estos subsistemas que tienen las plantas, ¿ya? Por eso que los PLCs, no todas las marcas tienen esa capacidad, ¿ya? Y los SCADA, me atrevería a decir que también, pero los DCS no me cabe ninguna duda que siempre tienen esa capacidad, ¿ya? Ahora, no es que le haga publicidad, es lo que ocurre en la realidad, ¿ya? Criterios que vamos a ocupar para cuando los proyectos son Greenfield o Brownfield. Aquí faltó una pequeña explicación que voy a ver si ustedes están al tanto de esto, digamos, o si no sigo adelante nomás rapidito. ¿Qué son para ustedes proyectos del tipo Greenfield o Brownfield? ¿Alguien me puede responder? ¿Alguien ha escuchado ese término antes? Yo no, profe. ¿Ninguno lo ha escuchado? No, profe. Entonces, eso también son términos que se ocupan. Aquí estamos muy acostumbrados a los términos en inglés, ¿ya? Este otro mucho usado técnicamente,
Proyectos tipo Greenfield son los proyectos nuevos que parten desde cero. ¿Ya? Para hacerlo más aterrizado, por ejemplo, para construir una casa, yo compré un terreno y a partir de ahí empecé a construir una casa. Proyecto Brownfield es que compro una casa usada y la empiezo a modificar, a ampliar, o la echo abajo y parto de nuevo, etcétera. ¿Ya? Pero eso es la diferencia. Greenfield es cuando las plantas parten desde cero. ¿Ya? Y Brownfield es que ya existen y pueden ser ampliadas, modificadas, etcétera. ¿Ya? Mejoradas, cualquier tipo, pero ya en una planta existente. ¿Ya? Entonces, para proyectos del tipo Greenfield se utilizan preferentemente buses de campo para la transmisión de datos entre los sistemas de control y los dispositivos de terreno. ¿Ya? En particular, para la instrumentación de terrenos se utilizarán dispositivos en base a tecnología Foundation Fieldbus. Aquí le faltó decir, porque acá en América y en Chile normalmente de preferencia se usa el protocolo Foundation Fieldbus, que es americano. ¿Ya? Esto mismo, si hay acá en Chile o en América eh, equipos eh, de tendencia, equipos mecánicos de tendencia europea, por ejemplo, equipos Siemens o Krone, o Krohn, perdón, que se pronuncia, o Endress+Hauser. Es muy probable que en esos casos la tecnología que se ocupe sea Profibus PA, que es el protocolo de comunicación europeo para instrumentos. Entonces, no siempre va a ser Foundation Fieldbus, puede ser Profibus PA, que es el protocolo europeo. ¿Ya? Para proyectos del tipo Brownfield se utilizan señales analógicas y discretas conforme a la tecnología que es utilizada en las instalaciones existentes donde se ejecutará el proyecto. ¿Ya? Si nosotros vamos a ampliar una planta, ¿ya? Y ya existe y ya está con tecnología analógica y discreta, que era lo convencional hasta hace poco tiempo atrás, la idea es que si el mandante está de acuerdo y la empresa de ingeniería debería recomendar seguir con el mismo tipo de señales que están haciendo la transmisión de datos. ¿Ya? Ahora, el criterio para cables, para señales digitales o de comunicación o buses de campo. ¿Ya? Y aquí para esto quisiera recordar antes de leer esto para que se entienda más rápido, un pequeño alcance que ustedes tuvieron tiempo atrás, un laboratorio que se llamó instrumentación. Y Gianfranco Melusa, Ajá. ¿en qué experiencia de laboratorio de instrumentación vimos los diagramas de lazo? La segunda. Sigue participando. La cuarta, entonces no Ah, recuerdo. claro, ahora pues está mirando la pantalla. Pues. Ya le pregunté ya, no, pero está bien, tranquilo. Si era para ver qué tanto recordaban. ¿No? ¿Se acuerdan cuando les dije, cuando lleguen a CPI les voy a preguntar y no se van a acordar de nada? Por la experiencia, ¿no? Ya, pero aquí en Laboratorio IP, la guía 4, eh, experiencia con complementos. eh, ah, voy a buscarla mejor de otra forma. Estamos primer semestre.
La planta piloto, recuerdan que tiene, la gracia que tiene instrumentos de tecnología de vanguardia o de última tecnología, como quieran llamarlo, que son los instrumentos inteligentes con protocolos Foundation Fieldbus. Y cuando uno hace las conexiones al sistema de control, se llaman diagramas de segmento, no se llaman diagramas de lazo. Los diagramas de lazo son con tecnología convencional o para proyectos Brownfield. ¿Ya? Para proyectos Greenfield, lo recomendable es usar instrumentos inteligentes, o sea, vamos a hacer diagramas de segmentos. ¿Ya? Por ahí también es la analogía de lo que estamos viendo. Ahora, en su momento, cuando vimos este diagrama de segmentos, lo explicamos en detalle, ahora lo vamos a explicar como para una persona que ya lo conoce. ¿Ya? Y aquí está el módulo donde se capta el canal 1 y hace todos estos circuitos, el diagrama de segmento, y de aquí sale del tablero o del gabinete y se va a terreno, y en terreno se va a una junction box o a un protector de segmento, donde en ese protector de segmento, en este caso es para conectar máximo 6 instrumentos. Dependiendo de la marca y modelo o de las necesidades nuestras, pueden haber para más instrumentos hasta 30 y algo, 32, 36, no me acuerdo cuándo es el estándar. Hay en pares de 8, 6, 4, no sé, por ahí. No soy experto en módulos de esto, pero dependiendo del fabricante también. Pero máximo 30 y algo. ¿Ya? En este caso, la planta piloto tiene para máximo 6 instrumentos por cada segmento. ¿Ya? Pero lo que vamos a ver en la presentación es esta distancia. En este caso, yo tomo este largo del instrumento al protector de segmento o a la caja, como quieran llamarlo. ¿Ya? Aquí tengo 3 metros, 7 metros, 11 metros, voy sumando 14 metros, 19 metros. Pongamos 20 metros. Aquí tengo 20 metros de cable. ¿Ya? De la caja a la sala de control hay 50 metros. 53, pongamos 50, no es el número para hacer número. Entonces 20 más 50 son 70. Ese es el largo. Porque este largo es despreciable, estos son 20, 30 centímetros, entre estas cosas no influye este largo. ¿Ya? Eh, entonces, ese es el largo que uno te tiene cuando tiene instrumentación inteligente que tiene que considerar, ¿ya? Para ir a la presentación como el criterio de diseño que está tomado del estándar Fieldbus Foundation, ¿ya? De la organización Fieldbus Foundation, ¿ya? Que tiene el protocolo Foundation Fieldbus, ¿ya? O también aplica para Profibus PA, DeviceNet u otros, ¿ya? Que es que ese estándar define 4 tipos de cable, ¿ya? Y para qué cable voy a usar depende de la distancia que mida o la longitud que tenga mi diagrama de segmento. En este caso nosotros dijimos que la planta piloto, el segmento que está conectado tiene largo 70 metros. ¿Qué cable debería usar entonces? Cable tipo D. Sin embargo, en la planta, como lo regalaron, es una planta donada, tiene el cable tipo A. Es mucha mejor prestación, está sobredimensionado. Si lo hubiéramos tenido que comprar, no había para qué comprar un cable tan caro, porque obviamente ese es mucho más caro que el cable que D, cable A. Bueno, pero esto es lo que está acá. Bueno, vamos a aplicarla. Lo que está acá es eso, ¿ya? Para que lo sepan, mi intención no es entrar en detalle de esto, sino que aquí el mensaje, cuando a ustedes les toque trabajar como ingenieros y les toque hacer diagrama de segmentos, tienen que leer todo el estándar y lo bajan de la red o de alguna parte, lo entregamos en la guía 1 también por si acaso, o sea, en la experiencia 4, ¿ya? Lo tienen en el estándar Foundation Fieldbus, ¿ya? El 816, tienen que leerlo por completo para ver las topologías, etcétera, pero tienen que saber eso básicamente. El criterio es para usar cables, dependiendo del largo de mi segmento, ¿ya? Es ocupar cable tipo A, B, C o D. Normalmente, en los proyectos industriales, los instrumentos están en planta y las salas eléctricas o donde está el sistema de control está lejos, así que siempre está más o menos de este orden, sobre 1200 metros alejado y por ahí. Entonces, normalmente ocupan el cable tipo A. También no se van con chicas, y si es un poco menos,
1700 igual también ocupan cable tipo A, se compra de una vez, de una sola tipo de cable, no andan comprando tantos tipos de cable. Pero en una planta más doméstica, de menor envergadura, y tengo que hacerlo, y ahí me conviene bajar los costos, ¿ya? Normalmente hay que tener este criterio. Profe, disculpe. ¿Sí? Esto no se ve, estos cables no serían los casos de los buses de campo, por ejemplo, como el RS422, ¿verdad? No serían ese tipo de cable. No, porque esto Claro, es para instrumentación. claro, perfecto. Ya, Recuerden que estamos hablando de lo que estaba mostrando recién. sí, Es para este tipo de conexiones, perfecto. de un instrumento a una caja, ¿ya? No estoy hablando de cable para comunicación entre equipos, ¿ya? Entonces, y no lo estandarizo yo, lo estandariza esta organización, la Fieldback Foundation, ¿ya? Entonces, son disposiciones que pone el mercado. Probablemente el otro cable capaz que también te sirva a última hora, digamos, porque debe ser mucho mejor que este, ¿no? Si son distancias cortas, pero no lo sé. O sea, no soy experto en cable, eso quiero decir. No te podría garantizar que ese cable que tú dices no funcionaría. Es probable que sí, porque así como ustedes saben que en potencia, por ejemplo, ustedes saben que en una casa uno además podría hacer una conexión para una ampolleta con el cable telefónico. El problema es que con una subida de corriente puede que provoque se queme el cable, digamos, pero te va a funcionar al principio, digamos. Entonces, todo es posible, pero a lo mejor no cumple algunas condiciones de atenuación. Ya. ¿Qué más? Ya. Entonces tenemos criterios para cables de señales digitales o buses de campo, los criterios para señales análogas, ¿ya? Son que si y ahí nos va a servir ejemplos a diagrama de segmentos, anexos, diagramas de lazo. Vamos a abrir uno cualquiera. Ya. Entonces, si yo tengo hacia el sistema de control una señal 420 mA, ¿ya? Llegando al sistema de control, ¿ya? Yo puedo usar un cable, que es un par, si ustedes se fijan aquí, vamos a borrar mejor, vamos a hacer más grande. Dice un par porque hay un cable de color negro y uno blanco, y más una aislación. Entonces, a esto le llaman un par. Entonces, si yo los tengo los instrumentos uno a uno al sistema de control, ¿ya? Tengo que usar un par número 18. Pero si yo tuviera otro instrumento acá, ¿ya? Y necesito otro par para otro par para este, ¿ya? Lo que uno hace, lo lleva todo aquí, ¿ya? Y sigue siendo un puro cable, pero es un multipar porque tiene, o sea, son tres pares, ¿ya? ¿Ya? Un par, dos pares, tres pares. Entonces, cuando quiero llevar varios instrumentos por un puro cable, ¿ya? Se llaman multipares, ¿ya? En este caso que sea de a uno, se usa el calibre número 18, y en el caso que quiera usar cables multipares, debe usar cable número 20, AWG. ¿Qué diferencia tiene que este cable, si viera en espesor, viera su diámetro el cable de ese espesor y este es más chico? Cada par de estos es más delgado, entonces hace que el multipar sea también un poco más delgado, ¿ya? Ah, normalmente se acostumbra cuando se concentran señales, ¿ya? Se pueden usar
10, 12 pares, ¿ya? Pero son cables que se vuelven bastante pesados de maniobrar, subirlos a escalerillas, pesan mucho, ¿ya? Cuando se usan multipares. Por eso lo normal es usar un par, ¿ya? Porque un par es un cable, si se lo dejamos como diámetro, es así, esto está a escala, digamos. Eso más o menos un par. Acá adentro van las dos hebras más la hilación, ¿ya? Entonces un cable que es fácil de tomar y maniobrar. En cambio, cuando son multipares, ¿ya? En proporción aquí, por ejemplo, 12 pares más o menos es un cable de este diámetro más o menos. Imagínate, tienen que caber como 12 de esos círculos acá. Este cable no es llegar y tomarlo y decir lo levanto 2 metros y lo llevo a una escalerilla. Normalmente hay que usar herramientas especiales dependiendo de cuántos multipares son. Entonces, hay varias cosas buenas y malas de usar o no usar, pero eso no es lo que quiero cuestionar acá, sino que quiero decir nomás que uno ocupa como criterio, si ocupa señales análogas individuales, se ocupa un par torcido, ¿ya? ¿Ya? Con esas características, y si quiero usar varios instrumentos en un puro cable, ocupamos entonces multipar torcido, ¿ya? Número 20 AWG, en este caso era número 18, esa es la diferencia, ¿ya? Ahora le llaman un par torcido, si vemos en el dibujo, un poco la curiosidad, porque este cable, no me pregunten por qué, pero las hebras ¿cómo se llama? Van como trenzadas, ¿ya? No van así sueltas, van, ¿cómo dice la palabra? Trenzadas, torcidas, ¿ya? ¿Por qué? No lo sé, no soy fabricante de cables, solamente se lo comento, pero por eso que se describe así también, un par torcido, ¿ya? ¿Ya? Multipar torcido. Y la verdad que en la experiencia hablamos de un par, un multipar, no le ocupamos la palabra torcido, pero eso es lo correcto, un par torcido, un multipar torcido, ¿ya? Entonces ese es el criterio cuando usamos señales análogas. Y por último, para señales discretas, ¿ya? Las señales discretas se usan o se dicen en el ambiente de automatización las señales de control. Nosotros hablamos de control cuando es control regulatorio, pero es una costumbre hablar en la jerga de construcción o de proyectos, controles las señales discretas, las señales on-off. Por ejemplo, un interruptor de presión, un interruptor de temperatura, un interruptor de posición de válvulas. Esas son señales de control, le llaman, señales de estados on-off. Y el otro cable que tiene el mismo estándar es cuando requiero alimentar un instrumento, ¿ya? Entonces, para las señales de control o las señales discretas, ¿ya? De I, de O, perdón, las discretas, como está la palabra ahí, vamos a usar número 16 AWG, ¿ya? Con todas estas otras características de aislamiento, de voltaje 600 volt y temperatura máximo 90 grados Celsius, ¿ya? Eso es lo que tiene que soportar. En cambio, cuando vamos a usar para alimentación, también es 16 AWG, ¿ya? Pero tenemos que tener la precaución y aquí determinar, porque como es potencia, tenemos que ver la distancia y que no tenga mucha caída de tensión, y normalmente por eso dice de 12 a 16 AWG, ¿ya? Cuando tiene no es para solamente señal de control o no, sino que es para alimentar el equipo, ¿ya? Va a depender de la distancia para ver la resistividad y que no tenga tanta caída de tensión, que hay una fórmula para determinar eso. Ahora en la práctica se compra solamente cable 16 AWG para control como fuerza, para no confundirlo, porque en algunas ocasiones se compra el cable número 12, ¿ya? Que es para alimentación, y los viejitos en construcción, como uno no logra ver esa diferencia, o saben que si lo ocupan para control también sirve, ¿ya? Ocupan el cable y lo mezclan, ¿ya? Al final es mejor comprarle de un puro tipo de calibre nomás, para que si los mezclan da lo mismo, porque ambos son 16, ¿ya? Entonces,
Lo único que el cable de fuerza es un poquito más robusto desde el punto de vista de la protección. Por eso es que también hay otros criterios a veces que desde el punto de vista de cables compran un puro tipo de cable, el más robusto, y lo usan tanto para control como para alimentación eléctrica. Pero eso lo pueden encontrar en la práctica habitual de los proyectos que compren un puro tipo de cable. Pero podría ser, y si quieren ser bien diferencial, el cable de control es con estas características técnicas y el cable de alimentación con estas otras características técnicas, ¿ya? Pero insisto, en la realidad a veces se encuentran con otro tipo de situaciones que no son igual a la teoría, ¿ya? Eh, para el tema de las canalizaciones es otro tema. ¿Qué hora es todo esto? ¿Cuánto a las 8? No, pensé que era más tarde. Para el tema de las canalizaciones, primero estábamos hablando, cuidado que aquí los títulos no son muy amistosos, estábamos hablando de cables, criterios para cables, de los tres tipos de comunicación, cable para señal análoga y para señales discretas. Pero ahora estamos hablando para criterios para canalizaciones. Para canalizaciones de las señales digitales o de comunicación o del protocolo Foundation Fieldbus, ¿ya? Deme un segundo, por favor. Ya. Esto, después cuando veamos ejemplos que tenemos en este tema más adelante, vamos a explicar con más detalle. Aquí solamente vamos a decir lo que está en el texto, ¿ya? Cuando las señales son digitales, normalmente van por ruteos especiales, ¿ya? No van junto con los ruteos de señales analógicas y discretas, ¿ya? Entonces, y normalmente los ruteos de señales analógicas y discretas están hechos, o las vías de transporte son diseñadas por la disciplina eléctrica. Recuerden que nosotros somos la disciplina de instrumentación, automatización, de control, etcétera, distintos sinónimos para nuestra profesión, ¿ya? Y en un proyecto industrial, los de potencia, o los eléctricos que también son llamados, o los ingenieros civiles en potencia, ¿ya? Son los que se dedican a hacer las rutas en los proyectos para las canalizaciones eléctricas de potencia y las de instrumentación o automatización, pero excepto las de señales digitales o de comunicación. Normalmente las rutas las tira la disciplina de automatización o de instrumentación, ¿ya? Para el caso de las señales analógicas y discretas, ¿ya? Es la disciplina eléctrica o de potencia, para que la diferencien ustedes también, es la que desarrolla todos los planos de canalización o los ruteos, y lo que hace es, se coordina con la disciplina de automatización o instrumentación para satisfacer las necesidades de los cables de instrumentación. Uno le dice al eléctrico, mira, tú vas a tirar cuántos niveles tuyos de potencia, no sé, 3 niveles. Mira, yo necesito también 3, 4, 5 niveles para señales de instrumentos y de instrumentos analógicos, y otras tantas para señales discretas, ¿ya? Entonces hay una coordinación en el proyecto, pero, insisto, las rutas las generan la disciplina de electricidad o de potencia, y lo que hace instrumentación ocupa esas rutas para hacer el sembrado o la disposición de instrumentos y guiarse por las rutas que dejan nuestros hermanos eléctricos, decimos nosotros, ¿ya? Entonces, esos son los criterios para las canalizaciones. Las de comunicación
como son delicadas, nos vamos en el fondo por conduit, ¿ya? O rutas de escalerilla, pero nos vamos paralelos a las escalerillas que proyectan o a las rutas que proyectan los eléctricos, y esa es la verdad en el fondo, pero las tiene que diseñar la instrumentación. Cambio para, si son instrumentos convencionales o los típicos analógicos y discretos, esos no son tan complicados y nos vamos por las mismas rutas que generan los eléctricos, ¿ya? Pero por niveles de escalerillas diferentes. Más adelante, después vamos a mostrar planos de canalización y vamos a explicar esta idea. Por ahora estamos dando el criterio solamente. Lo que tenemos que repasar acá es lo que vimos en el tema 1, ¿no es cierto? En modo de control, tenemos control en modo manual, podemos tener modo manual, modo automático con set point local, podríamos decir, o modo automático con set point remoto. Y en modo de control lógico o discreto podemos encontrarnos, ¿no es cierto?, con el selector operación mantención desconectado, con el selector remoto local o con el selector automático manual. Cuando estamos usando estas combinaciones, ¿ya?, tenemos que tener algunos criterios, ¿ya? Y estos los vamos a reforzar también cuando lleguemos al tema 3, ¿ya? Pero pues son válidos para cuando ustedes, si ustedes no tienen, en una empresa no han hecho nada y tienen que hacer sus típicos de motores o sus lógicas de control desde cero, que no es lo normal. Normalmente en la empresa de ingeniería ya tienen, normalmente con la experiencia anterior o la anterior a la anterior, van perfeccionando y guardando el conocimiento, ¿ya? Entonces, pero si no lo tuvieran, o a lo mejor nunca usaron criterios, deben tener estos para revisar. Por ejemplo, en las transferencias de modos de control o cambios de estado de selectores, los equipos no pueden perder el servicio, pero continúan trabajando en el nuevo modo de seleccionado, ¿ya? Por ejemplo, volviendo atrás, si yo tengo, estoy en remoto y lo paso a local y el motor está funcionando, el motor no se debe detener. Lo único que después no lo voy a poder detener en forma remota, lo podría detener solamente en forma local. Eso es lo que quiere decir este texto, ¿ya? Los motores, los equipos no deben perder el servicio. Si estaba funcionando y lo cambié el selector de modo, lo pasé de remoto a local y el motor estaba funcionando, el equipo debe seguir funcionando, porque cambié de selector no significa que el equipo se detenga, ¿ya? ¿Ya? Y obviamente después de ahí para adelante le hace caso al modo seleccionado, ¿ya? En caso que lo ponga en local y alguien lo quiere hacer parar remoto, ¿ya?, no lo debería hacer parar, ¿ya? A no ser que sea para emergencia, por ahí entramos a hilar más fino. Estoy dando un ejemplo nomás de los conceptos, ¿ya?, o de los criterios. Ahora, este también es difícil de explicar, pero más adelante cuando practiquemos con la macro en el tema 3 de un motor, ¿ya? Voy a recordar que ya lo vimos también, lo mostramos, pero la macro de un motor, estamos por aquí, como hace rato que no nos veíamos, para que no anden tan perdidos, vamos a mostrar algo. Cuando me refiero a una macro motor, girar, me refiero a esto, del punto de vista de programación, ¿ya? Aquí está el selector operación, mantención, desconectado, remoto local, automático manual. Y aquí están sus combinaciones, si estoy en operación remoto automático, si estoy en operación remoto manual, y si estoy en operación local manual. Esas son las combinaciones que puedo tener, ¿ya? Entonces, si perdón. Si la operación manual desde terreno no está permitida para un equipo, ¿ya?, al llevar el selector a este estado o posición,
local debe indicar inhabilitado. ¿Ya? Entonces, y tiene que ver con esto que les mostré anterior. ¿Ya? Si yo tengo, no lo quiero profundizar mucho pues, todavía, pero para que se entienda un poco la idea. Ahí. Si yo pongo el selector en local, ¿ya? ¿Ya? Y pongo después manual, ¿ya? ¿Ya? Me tiene que advertir que esa combinación no es permitida. ¿Ya? ¿Ya? Si es que eso es lo que en el caso que sea necesario. ¿Ya? Después que insisto, cuando practiquemos con esa macro vamos a tratar de explicar con más detalle esto. Pero estos son criterios o cambios y excepciones que debemos considerar. ¿Ya? Cuando estoy en modo mantención, viste, la macro también en modo mantención es en este modo. ¿Ya? Mantención. ¿Ya? Aquí estoy, operación remoto, mantención. ¿Ya? ¿A quién le hago caso? Aquí también estoy en mantención. ¿Ya? Aquí también me permite la convención mantención. Entonces, cuando estoy en esos casos, ¿ya? En esos casos, solo el equipo puede ser operado de terreno. No me debe dejar operarlo desde otra forma. ¿Ya? Si yo lo quiero hacer desde terreno, significa en la macro, ¿qué lo hace partir de terreno? Aquí está terreno. Solamente va a poder partir con esa condición. Si lo quieren hacer partir con este partir desde la HMI, no debería funcionar. ¿Ya? Eso es lo que debe estar en cumplimiento acá. ¿Ya? Y esos son los criterios que tiene que tener uno cuidar. Que cuando hacen la lógica, entendiendo que no tienen esto y la tienen que ustedes hacer desde cero. ¿Ya? Pero como les digo, estas macros o estas subrutinas, normalmente las empresas de ingeniería ya la tienen requete probadas y requete usadas. ¿Ya? Pero esto está en el caso que partan de cero y tengan que tener criterio cuáles son los cambios de excepciones que deben tener, tienen que cuidarse de esto. ¿Ya? El Profe, ¿y esos otro, cambios, disculpe, ¿y esos cambios y excepciones están normados también o no? no, son las buenas prácticas, no. Perfecto. Yo no he visto nunca un documento donde no me normen esto. Claro. Es que igual, por ejemplo, ahí con el ejemplo que da, se da por entendido, claro, que si yo estoy en mantención, tengo que operar necesariamente de terreno. ¿Sí? ¿Y qué pasa Obvio. si te hiciste mal la lógica? No, claro, y dejo la embarrada. Y pasa, pues, estimado. Por ejemplo, todos los proyectos de memoristas en la universidad yo creo que no tienen estos cambios o excepciones, porque nadie se preocupó, digamos, y les da lo mismo porque es ahora otro objetivo, titularse. Entonces, pero a nivel de proyectos industriales tienen y no pueden cometer esos errores porque se pueden haber accidentes graves, ¿ya? Y que cuesten la vida de personas, que es lo más peligroso o lo más lamentable. Ya, yo cuando estuve en el laboratorio o en la universidad estudiando, cada un año alguien se embalaba un motor también. Pues, ¿por qué se hace eso? Porque no se toman las precauciones. ¿Ya? O los motores de corriente continua cuando se embalaban. ¿Ya? No sé si le ha tocado ver esa situación, pero más o menos era, alguien se hacía famoso en los laboratorios porque el profesor no estaba atento y energizaban el motor y el motor después salían todos arrancando, se embalaban. Bueno, pero eso es otra historia. No nos compliquemos con eso. Después el otro criterio que nos falta es cuando el equipo esté operando en modo automático y se detiene por una condición o estado de enclavamiento de seguridad, debe decir, pasar a modo manual. ¿Ya? Entonces, si vemos eso con respecto a los selectores, por ejemplo, si yo puse el selector en automático, están dando un equipo, pero el equipo por alguna razón, una correa, por ejemplo, hubo un corte de correa, ¿ya?
y el equipo se detuvo. Obviamente la correa se detuvo porque el interruptor de correa dijo deténgase la correa. Al detenerse la correa por un enclavamiento de seguridad, este selector cambia de automático a manual. El operador no tiene que hacerlo, el sistema de control lo hace. ¿Y por qué? Porque por sistema automático podría venir una señal que quiera echar a andar la correa de nuevo. ¿Qué pasa si la correa está cortada? Va a dejar una embarrada más grande. Entonces lo tiene que cambiar a manual, y a manual significa que el operador desde el despliegue gráfico está consciente que va a hacer partir la correa. ¿Y cuándo debería hacer partir la correa? Cuando se asegure que mantención cambió la banda de la correa y la correa está en óptimas condiciones para de nuevo echarla a andar. Entonces ahí el operador va a echar a andar la correa en forma manual para asegurarse y va a cambiar el selector nuevamente automático. ¿Ya? Y ahí el proceso va a quedar funcionando, pero en automático en función de las variables de proceso. Entonces, esa otra consideración muy importante que hacer, ¿ya? Que cuando el equipo está en automático y se detiene por una condición de enclavamiento de seguridad, el selector automáticamente debe pasar a modo manual y de ahí retomar el proceso nuevamente cuando el operador lo determine. ¿Ya? Aquí hay una definición de enclavamiento redactada por el que me hizo esta presentación. No me quiero detener mucho en esto porque está tomado de ciertas fuentes nomás. Y lo más importante, me voy a dedicar a este tipo de situación, ¿ya? A explicar la definición de cada tipo de enclavamiento, ¿ya? Pero antes de también empezar con esto, me gustaría eh, reforzar, antes de entrar de estos complementos, a aterrizarlo un poco con la información que tenemos, material del tema acá, y que también es parte del tema 3, pero me quiero adelantar. Con el típico de un motor, ¿ya? En particular vamos a tomar este como un ejemplo, y con el tema, con la macro de un motor, los dos conceptos, ¿ya? Entonces, ahora, para ustedes que están con poca experiencia, ¿no es cierto? El típico de un motor es con el lenguaje ISA y que se coloca simplificado en la simbología de los PNIDs normalmente, ¿ya? Y, y también se colocan en los documentos de instrumentación o automatización, ¿ya? Para explicar los típicos de motores, ¿ya? En este caso, el estándar es de Codelco, como le digo, esta fuente, y es para explicar un motor típico 1A, 1B, que es de operación manual y automática manual, remota local, ¿ya? Y giro directo, o sea, gira en una pura dirección. Y la potencia es de menor de 200 HP, o sea, un motor normal, ¿ya? Cae dentro de un motor normal cuando es menor de 200 HP. O motor normal, quiero decir que es de tensión 380 volt trifásico, ¿ya? Mayor de 200 HP significa que ya es de media tensión o de alta tensión, dependiendo de qué tanto HP son. Pero sobre 200 HP ya son de media tensión, y no me sé cuál es la diferencia con alta tensión, porque no soy de potencia, soy de control, ¿ya? Sea hasta por ahí no. En mi fondo sé harto, pero la parte de potencia no voy a vender remedio para los callos. Como le digo, este es el típico de un motor ocupando el lenguaje ISA, incluso con algunas personalizaciones. Pero aquí tengo el concepto que tengo el selector operación, mantención desconectado, que es el criterio. Voy a ocupar los tres tipos de modo. Voy a ver el otro selector automático manual y el remoto local. Ahora, para ir apoyándome de ustedes y, y viendo que se integren en este curso, y cosas que necesito irles preguntando. ¿A quién le pregunto? ¿Aquí algún voluntario quiere arriesgar sin saber lo que voy a preguntar? ¿Quiere participar? Pregúntame, profe. Ya.
¿Qué significa este símbolo? Porque esto está en lenguaje ISA 5.1. No me acuerdo la letra exacta, pero era una operación que lo hacía una persona, que lo hacía una persona, un selector que lo hacía una persona. Ya, no me dice mucho. Hay que No, claro, pero practicar. ¿Ya? O sea, busco el tiro de la ISA. ah, entonces, sí, pueden apoyarse de la ISA también, pero ese símbolo, recuerden que ese símbolo, un cuadrado con un círculo, ya significa DCS, o el sistema de control principal, o central. Y cuando tiene la raya así, es que está accesible al operador. Si lo vemos con la macro, me es más fácil explicarlo. Aquí en la macro, la veo más chico. Aquí, ¿dónde están esos símbolos? Martín, aprovechando usted, ¿alcanzan a verlo de ahí o no? O lo voy a hacer más grande un poquito. Ahí. ¿Dónde se ve el mismo símbolo? Ahí está lo único que por la resolución nomás no lograron hacer un círculo, debería haber sido un círculo. ¿Ya? Pero ¿dónde están conceptualmente? Esto que representa en la macro así, bueno, les voy a ayudar a ustedes mejor porque no tienen costumbre. Esto de aquí es el despliegue gráfico o lo que ustedes hablan más en su lenguaje, la HMI que le decís. La interfaz hombre-máquina. Esto de aquí es la CPU. ¿Ya? Y esto de aquí es terreno o la planta. Acá están los motores, acá están las botoneras, aquí están todo lo que es el motor en terreno. Esta es la lógica, la CPU, el sistema de control. ¿Ya? Y esto es lo que tengo en el despliegue gráfico, en la pantalla, en el computador, no sé cómo llamar. Todos esos sinónimos. ¿Ya? Profe, disculpe, pero esas botoneras perdón, no botoneras, esas opciones que aparecen en el HMI, ¿Sí? esos, ¿no pueden ser también botoneras, por ejemplo, en los selectores? Sí, pues, De pero automático van a si fueran botoneras, serían, pues que les falta poner apellido. Si fueran botoneras físicas o botoneras virtuales. físicas. Si físicas estarían en este sector entonces. Y sí, pueden ser físicas, pero normalmente en este, por ejemplo, en esto te está forzando, o aquí también, ¿dónde está el selector a la botonera? En el DCS, En el DCS. claro. Ahora, tú has, ustedes sí, pues, han programado algún PLC en el laboratorio, ¿cierto? ¿O conocen el concepto de un temporizador, un timer? Sí, más o menos, pero hemos programado PLC. Sí, pues imagínense que es un temporizador. ¿Qué te es más fácil? ¿Usar un temporizador del PLC o ir a comprar uno en la casa Roger? Usar uno del PLC, por todo, ¿Y qué es mucho más más fácil. barato también? Porque ¿cuántos temporizadores puedes usar? 100 en el PLC. Y si tuvieras que usarlos todos físicos, entonces esa es la decisión. ¿Quieres temporizadores físicos o quieres usar los que tiene el PLC? Entonces, en el caso de los selectores, se pueden usar, ¿ya? Se usan, pero depende del mandante si quiere los selectores virtuales o los selectores físicos. ¿Ya? Lo normal hoy día es usar los selectores físicos, o sea, perdón, virtuales. De hecho, ustedes cuando también en un laboratorio, bueno, cuando tuvieron tiempo atrás, aquí, ah, ¿a quién le pregunté antes? A ver si lo achuntamos. ¿A quién fue el que le pregunté antes por la experiencia de los diaramalazo? Ahí no sé. ¿Gianfranco? ¿A ti? Sí, ahí. Gianfranco, ¿en qué experiencia vimos los elementales de control o los típicos de motores? En la 1, en la 2, la 3, la 4, la 5, la Sí, 6. Tuviste suerte esta vez. Ah, pero aquí no me dejaron. Por eso que no me sirve después cuando entregan los informes, porque no entregan todos los que le pasé yo. Pero bueno, pero son porfiados. Pero ¿qué le vamos a hacer? Nacieron así.
Vamos acá. Laboratorio. En la guía 5. Guía 5. Ejemplo, motores sin variador. En este caso, Martín, el selector que tienen aquí ocupaban el remoto local. No es remoto manual, como se llama ahí, pero es un selector. ¿Cómo es este selector? ¿Físico o virtual? Sería físico, ¿no? Está físico. Se fija, está en una Una estación botonera. local, es una botonera. Ahí, o sea, esa es botonera, este es selector. Aquí están, mira, fíjate, aquí incluso te lo dice. Todo esto está en terreno, el motor, la estación local que tiene parada, partir y un selector. Y aquí está la entrada al sistema control y aquí está el partidor propiamente tal. Reflejado en un diagrama elemental es esto, es la conexión de cables. Los cables están conectados al selector y el selector va al sistema de control, el status. ¿Ya? Entonces, este es un selector físico. Pero esto perfectamente yo lo puedo sacar y colocar en el sistema de control y evitarlo. Por eso dependen de los proyectos, de los mandantes, cómo lo hacen. Ese era un proyecto, ¿ya? Y en este caso le mostramos otro ejemplo, que era otra empresa, ¿ya? Y aquí también tiene selector. Aquí le llaman local automático. Ahora, yo les vendo el estándar. Las empresas después ocupan sus propios criterios también y no es siempre lo que yo le estoy vendiendo acá, por ejemplo, que tenemos automático manual, remoto local, las empresas de repente les llaman como ellos quieren. En este caso le llaman remoto local. ¿Sí? Y es físico, no le llaman remoto, no, si el remoto local existe, disculpa, estoy mareándome ya también. El remoto local existe. ¿Sí? ¿Sí? Pero en el otro caso, que vimos de ejemplo, se me cerró. En este otro caso, este me parece que no lo abrí. Ese. Aquí le llaman, en vez de llamarle remoto local, le llaman automático local. Pero es el mismo concepto de remoto local. Pero en vez de usar la palabra remoto, ocuparon la palabra automático. ¿Por qué? Porque aquí lo acordaron. Pero el mismo concepto, ¿dónde está? Te fijas, y aquí lo muestran en esta parte del terreno. ¿Ya? Pero ahí está el partir parar. ¿Ya? Y donde se le comieron el selector acá. Sí, recién me estoy dando cuenta que se comieron el selector. Bueno, no lo reflejaron bien. Ya. Recién me acabo de dar cuenta de un error en este plan. Ya. Y eso. Entonces, pero lo que estábamos practicando, me fui muy lejos. Vamos a cerrar estas cosas antes que me molesten. Ya. Estábamos viendo, Martín, la pregunta era, ¿qué significaba esto entonces, esta simbología? Es un DSS. Un DCS, hasta ahí no. El sistema de control es DCS. Y que tenga la rayita significa que es accesible al operador. ¿Qué significa lo accesible al operador? Que no va a estar en la CPU, está en la pantalla gráfica, en el despliegue gráfico, o en el computador, o como quieran llamarlo. ¿Ya? Y aquí lo confirma, te dije, ahí está. ¿Ya? No está en la CPU, no está en este sector de acá. ¿Ya? Ya. Pero vamos a ir con calma con esto porque me interesa que lo aprendan porque con el tiempo les van a aparecer este tipo de típicos y los tienen que interpretar bien. Ya. Entonces ahí están los tres selectores, con un típico que tiene los tres selectores siguiendo lo que estábamos en el curso, que se aplique en la operación mantención desconectado, automático manual, remoto local. Ahora, Martín, ¿qué significa esto? Un switch, o sea, el SS, pero HS era hand switch. Ya, aquí, por ejemplo, yo dije medio personalizado porque también este es un hand selector, ¿ya? Pero no existe la otra S. Esto es
personalizada, no existe la combinación doble S, ¿ya? Pero esto lo usaron porque crearon su propio estándar, por decirlo, ¿ya? Y se suele usar, pero podría haber dicho HS, pero ¿qué diferencia tiene este con este, Martín? ¿O alguien me lo puede explicar? Ambos están en el DCS o en el despliegue gráfico, son accesibles, pero ¿cuál es la diferencia entre esta funcionalidad y esta funcionalidad de acá? Que el selector sería como para tomar decisiones, ¿Ya? mientras que el otro sería simplemente para partir y detener el sistema. Sí, pero está totalmente correcto, pero es más simple que eso lo que pregunto. De hecho, recién, ¿qué palabra usaste al principio? ¿Qué es lo que es esto? Ese es un selector manual, Hasta ahí, déjalo ahí. ¿Qué es lo que es? La primera palabra, ¿no? un selector. ¿Y este qué es lo que es? Hablando Es un eléctricamente, switch, es un encender apagar, sería como una botonera. eso es lo que llegaran, que o sea, se los puedo decir, y le entra y le sale, pero eso es lo que quiero que analicen. Esto es un selector, como concepto un selector, y esto es una botonera, o sea, va a cumplir el efecto de una botonera, ¿ya? Entonces, y así se interpreta en la macro, que es más fácil explicársela, por eso es que no quería decírselo tan simple, para que lo fuéramos masticando. Vamos a limpiar el dibujo así para que no quede tan... Por ejemplo, en esto, ¿quién era? ¿Nicolás estaba recién? Sí, profe. Ya, sigamos con Nicolás entonces. Aquí, por ejemplo, Nicolás, por ejemplo, aquí está el selector. Claro, Elige el selector en operación. ¿Qué es lo que harías tú? ¿No es cierto? Está en la pantalla, pincharía aquí. Se me activa ese y quiere decir que por aquí se pone un 1, acá queda 0 y acá 0. claro. Y ese 1, si está en operación, el 4 se viene para acá y entra acá. ¿Me entiendes? Tú estás seleccionando. Suponte tú que le dices después que lo elijo en remoto. Elijo en remoto, pincho aquí en la pantalla gráfica el selector y lo selecciono en remoto y él me va a mandar un 1 por aquí. Entonces se va a poner un 1 aquí y ese 1 se va a venir para acá, a la CPU, a trabajar. Y después le digo en automático, selecciono automático el otro selector y de aquí por esta dirección se me va a venir y se va a poner un 1 acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo un 1, un 1, un 1 en una condición AND. ¿Qué va a pasar, Nicolás? ¿Qué se pone acá a la salida del AND? Uno, va a Un salir ahí un 1. uno. Sí. Eh, eh, ya, pero vamos a hacer lo mismo. Ahora te voy a hacer lo mismo, pero mm, no me quiero adelantar. Vaya sin hacer tanto dibujo, Nicolás, sígueme nomás. Voy a poner operación, voy a pasarme aquí. Voy a poner operación, voy a poner en remoto, pero no en automático, lo voy a poner en manual. ¿A quién le tiene que hacer caso? Le tiene que hacer caso al que está desactivado, o sea, sería cero. No, no, no. O sea, va a salir un 1. Va a haber un 1 aquí. Pero ¿quién lo va a hacer partir si estoy en operación remoto y en manual? Lo hace el operador, ¿Y en cómo ese lo hace el caso. operador en este caso? Lo hace desde el campo. No, no, no. Lo hace, el operador siempre lo hace desde la estación de operación. Lo hace de Ya. este sector. ¿Pero de qué sector? De todo esto que está aquí, ¿de dónde lo va a hacer partir? Desde el switch manual. De hecho, incluso sin saberlo, puede hacer la conexión 01 y buscar 01. Desde la botonera partir, aprieta aquí, no sé, pues si esto fuera una herramienta, aprieta aquí este botón, lo considera botón, basta con que le haga un clic acá, depende cómo configures tu despliegue gráfico, ¿ya? Pero Ya, de profe, aquí sale entiendo. un 1. Eso mismo visto acá, ahora, y a ver si pasamos la prueba de la blancura, Nicolás. Ahora, visto de acá es el mismo lenguaje, pero aquí un poco más simplificado. Hay que interpretarlo bien. Elijo una operación, elijo en remoto,
Y elijo manual, ¿desde dónde lo hago partir? Lo hace desde el sistema, o sea, desde la sala de control. ¿Y dónde está la sala de control? No, pero en este dibujo, ¿de dónde mando el 1? Sería de partir ahí, en esa parte, claro. Con este, pues aquí pincho acá. Ese es leyéndolo de acá. Martín, ¿está por ahí? Dígame, profe. Si pongo en operación, lo pongo en manual, en local, ¿ya? ¿De dónde lo hago partir? Partida directa. O sea, desde el- ¿Desde dónde lo hago partir? Ya no es de acá porque estoy en local. Esto era cuando estaba en manual. Manual es siempre desde la HMI. Claro, no, o sea, sería en terreno. ¿Y dónde es terreno acá, po? Según el símbolo. ¿Qué significa ese símbolo? O sea, de la botonera. ¿Qué significa este símbolo? No, El, no, le estoy preguntando qué significa la funcionalidad. claro, el PLC, ese significa PLC. No. ¿Alguien que me pueda ayudar a Martín? ¿Qué significa este símbolo? Un switch manual. No, esa parte. Terreno. Círculo. Terreno. Terreno, claro. ¿Y dónde va a estar la botonera cuando está en local? En terreno, pues la hace partir de acá. Ahora, ¿qué significa la raya que está accesible, etcétera, etcétera? Pero y HS significa, ¿qué significa HS? ¿Qué significa acá HS, Nicolás? Un switch manual, profe. No, está bien, pero ¿Botonera? eso es como Tarzán. ¿Qué significa aquí? Una botonera. Una Pero esta botonera. botonera, ¿cómo era? Virtual. Y esta otra botonera es física. Si la única diferencia, porque esta está en terreno, no puede ser virtual. ¿Me entienden o no? O sea, está muy complicado este tema, ¿no? Si no, pregunten, porque para mí es fácil, estoy tratando de reexplicarlo, digamos, pero eso es. Entonces, Profe, ¿y cómo, perdón, podría tener una botonera virtual pero física? O sea, virtual en el lugar. no, pues no voy a poder. Pues. No, pues claro, o sea, pero, por ejemplo, si Todavía, tuviera esa todavía no misma. existen hologramas, por ejemplo, de botonera. Es que, por ejemplo, o claro, bueno, o sea, necesariamente, claro, si tengo una botonera, tendría que tener la rayita al final. Claro, tendría que ser accesible. No, la botonera, es que la rayita es una semántica, imagina sin rayita es lo mismo. ¿Sí? Es una botonera física. ¿Sí? Siempre es tan accesible. La raya es una cuestión que hizo la ISA, yo no lo voy a explicar, pero puedes dibujarla sin o con rayita y es lo mismo. Le voy a mostrar, quiero ir lento nomás, quiero ir lento, pero hagamos un descanso porque son las 20:23 y seguimos. ¿Ya? Que hay aquí, quiero ir lento en esto porque esto es lo que tienen que avanzarse antes de seguir. ¿Ya? Hacemos un descanso, nos juntamos un cuarto para las 9, paso lista por si acaso, para los que se me quieran arrancar. ¿Ya? Listo, profe. Nos Un vemos un cuarto rato. para las 9, ¿listo? Ya, pues, profe, está buena la Vamos. clase. Ahí nos vemos. Ya, vamos a hacer un stop, sí, vaya nomás, yo voy a, mientras peleo con esto, para que me haga parar la clase y volver a grabar.